Amén. 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 Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestra visita. Sabemos que por primera vez nos acompañan. Amén. Sé que son tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos que el Señor se acerca, tiene su promesa que nos va a venir a buscar, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar a nadie. Hermano querido, estamos viviendo en el tiempo en el cual vemos la profecía cómo se va cumpliendo al pie de la letra. Pero nosotros tenemos que preocuparnos, hermano, de cómo estamos enfrente del Señor, de cómo mi vida está enfrente del Señor, de lo que yo estoy haciendo, porque el Señor es un juez justo, que a cada uno le va a dar la recompensa, y realmente, hermano, necesitamos que Dios nos afirme. Y sabe que esta cosa que está aconteciendo en el mundo, el Señor prometió, Él dijo, cuando veas todas estas cosas que acontecen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, hermano. Está muy cerca de que el Señor regrese a buscar a su pueblo. Y el pueblo de Dios está esparcido por todo el mundo, hermano. Por todo el mundo. No es una institución, no porque sea una institución, sea bautista, sea metodista, sea adventista, sea luterano, calvinista, sea pentecostales. No, hermano. El Señor va a venir a buscar a aquel hijo que son fieles a Él, que son fieles a Él. Y la palabra de Dios, cierto, esos grandes hombres de Dios en el siglo I, hermano, han pagado precios caros para tener esta bendita esperanza, porque a través de los discípulos fue predicado en todo el mundo, hermano, y ellos pagaron con su vida. Y realmente quería comentarle la otra vez, fuimos el sábado pasado a visitar a un hermano y realmente tocamos de esta esperanza, y él dice que vamos a ser raptados antes. Entonces yo le preguntaba a él, somos mejor que los discípulos, tenemos una coronita aparte, le digo. Y nunca pensé, me dijo el hombre, si ellos sufrieron, también nosotros también vamos a pasar. Y pasamos cosas, calamidades personales a veces, hermano. No solamente vamos a ser atacados, sino que a veces tenemos cosas que nos atacan. El diablo es tan astuto que nos va a atacar en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Ellos pagaron precios caros, pagaron con su sangre. Todos los discípulos en el siglo I, y realmente toda esa gente murieron, todo por causa del Evangelio. Y nosotros no somos mejor que ellos, hermano, somos igual que ellos. Y en estos tiempos vendrá otra vez Satanás a querer perseguir a aquellos que están en obediencia con Dios, que están viviendo una vida de santidad, de comunión con Dios. Porque a eso va a venir, hermano. Siempre somos perseguidos. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, hermano. Esta noche vamos a hablar la urgencia, hermano, de prepararnos. Tenemos la urgencia de prepararnos para la segunda venida de Cristo.
Y hermano, a veces se nos complica un poco, ¿no? Se nos complica de buscar de Dios. Pero Él es tan fiel con nosotros, hermano, que nos llama con amor. Nos llama con amor. Siempre Dios nos llama con amor. Hermano, la palabra de esta noche puse por título la urgencia de prepararnos. La urgencia de prepararnos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice, hermana? Y vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo de contaminación de pecado. Cada día va a ser peor, hermano. Esa noticia que hemos visto en Santa Fe, un niño de 13 años mató a su compañero y dio más a 3 personas. Y decimos, mucha gente se preguntará, ¿dónde está Dios? Y Dios no tiene la culpa, hermano. El Señor no tiene la culpa, Él pagó un precio caro por nuestra vida. Es que el ser humano se ha alejado de Dios. Y ese es el gran problema en estos días, que el ser humano se ha alejado de Dios. Y esos niños, Satanás lo tenía la mente cauterizada de esos niños, esos jóvenes. Y realmente no puede suceder a nosotros, hermano, porque a veces Satanás nos va a venir y nos va a zarandear. Y Jesús le dijo a Pedro, mira que Satanás me ha pedido por tu cabeza, le dijo Jesús. Voy a descifrar un poco, pero no le dijo eso. Pero Satanás pidió que te va a zarandear. Pero Jesús le dijo, voy a pedir al Padre que tu fe no mengue, hermano. Que tu fe no mengue. ¿Qué es fe? Y fe es, dice Romano, la fe es por el oír de la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Queremos tener fe, hermano. Leamos la palabra de Dios. Esa es la que nos va a fortalecer en estos tiempos difíciles. Así que vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a ir por completo en la palabra de Dios, ¿sí? Invito, vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Bendito Dios, cómo nos darte las gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Que este día es un día de salvación para cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, nos has llamado y nos has escogido delante de la fundación de este mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este momento que estamos por compartir la palabra tuya, Señor, con mis hermanos y por aquellos que van a ver, Señor. Pido, Señor, que tú nos aumentes nuestra fe a cada uno de nosotros, Señor, y podamos perseverar en tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos has prometido que tú estarías con nosotros hoy y siempre estarías con nosotros, Señor. Bendice tu palabra y bendecimos a todos nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia, hermano. Vamos, para eso vinimos. Para que nuestra fe sea aumentada. Y la fe vamos a aumentar estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Vamos en Efesios. En Efesios, ¿verdad? En la semana antes pasada mi hermano había comentado de este tema y bueno, yo voy a tocar una parte. Efesios 5. Efesios 5, hermano. Efesios 5. Mira lo que dice 5, 25, 26 y 27 vamos a leer, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios, amén.
Bueno, dice el 25, Efesios 5, 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo no amó a la iglesia, dice. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, el que tiene su pareja debe amar a la pareja, como Cristo amó a la iglesia. Y dice el 26, dice, para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Y esto es importante, hermano, el 27, dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, dice, sino que fuera santa y sin mancha, hermano. La iglesia de Dios, ¿cómo debe ser? Todos nos presentamos, ¿cierto? Todos nos presentamos. El 27 dice, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia? Cada uno de nosotros, hermano. Estas 4 paredes no es la iglesia, hermano. Los santos, hijos de Dios, participamos de esta reunión. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿no? La iglesia tiene que estar preparada, hermano. Dice que tiene que presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo vamos a presentarnos? Gloriosa, dice. Una iglesia que va a resplandecer en medio de la tiniebla. Va en estos últimos tiempos, hermano, va a haber una iglesia que va a resplandecer en el mundo entero, hermano. Porque el mundo está en oscuridad. Totalmente está en oscuridad, hermano. Pero para eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dice que es una iglesia gloriosa. Dice, y miren, no tiene. Dice que no tuviera mancha ni arruga, cosa semejanza, sino que fuera santa y sin mancha. Hermano, nos vamos a preguntar, esto nos cuestionamos siempre cada uno de nosotros. ¿Somos santos y sin mancha? Nos preguntamos, ¿no? Porque, hermano, el Señor ha llamado a su iglesia que sea una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, santa y sin arruga. Y sabe, hermano, vamos ya a otra y vamos a hacer un comentario. Cantares, vamos ya en el libro Cantares. Cantares 4:7. Ese está después de Proverbio, creo que está ahí. Proverbio, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, creo que está ahí. 4, Cantares 4:7. Sí, mi Adán. Amén. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay manchas. Mira qué importante. El rey es Salomón. Esta escritura fue escrita por el rey Salomón. Dice, qué hermosa eres, amada mía. No hay defecto en ti. La iglesia tiene que ser esta, hermana. Cristo va a decir a su iglesia, qué hermosa eres. No hay defecto en ti. ¿Sabe por qué, hermano? Siempre nos preguntamos por qué motivo erramos. Y nos consideramos a veces iglesia defectuosa, ¿no? Pero cuando Cristo nos ha llamado para que seamos una iglesia gloriosa. Salomón dice, no hay defecto en ti. Dios dice a su pueblo, no hay defecto en ti.
¿Cuándo, hermano? Cuando Cristo vive en nosotros, cuando Cristo vive en mí. Y sabe que estaba leyendo esta parte que dice que la iglesia gloriosa tiene que ser sin mancha, sin defecto, una iglesia gloriosa. Con eso no quiere decir que, dice, le di un versículo, dice, yo no te pido que lo quite del mundo, sino que lo guarde. ¿Y qué vamos a tener en el mundo, hermano? ¿Qué vamos a tener como hijo de Dios? Vamos a tener lucha, vamos a tener aflicciones, vamos a tener defectos. Hermano, el hombre natural, nosotros nacimos naturales, hermano. Somos hombres naturales. Y a veces hablamos mal a otros porque alimentamos las cosas naturales, hermano. No estamos alimentando los espirituales. Pero no quiere decir que usted sea una iglesia defectuosa, porque vivimos en este mundo con defectos, hermano. Si fuera realmente un santo y pueda ser santo y santo, no estaría en esta tierra, hermano, estaría en el cielo. Dios nos ha tomado en esta tierra para que con nuestra mundanalidad, ¿cierto? Con nuestra mundanalidad, dice, y corrupción que hay a veces en este cuerpo que produce el hábito malo que hay en nuestra vida. Pero Dios, antes que venga, vamos a tener esto de efecto, hermano. Porque el Señor, a través del Señor, vamos a ser glorificados, hermano. Este cuerpo corruptible va a reformar en una iglesia incorruptible. Y lo que Dios va a hacer es un cambio en nuestra vida. Y en estos tiempos, ¿quién no tiene problema con su pareja? Levante la mano, hermano. Porque somos cristianos, a veces no tenemos problemas. Entonces, ¿no encontramos una iglesia defectuosa? Sí, hermano. Una iglesia defectuosa. Pero en Cristo Jesús vamos a ir perfeccionándonos. Vamos a ir cambiando nuestra vida. Porque mi naturaleza sigue siendo hombre, hermano. ¿Usted cree que yo no tengo lucha? Sí, tengo mucha lucha, hermano. Tengo problemas, hay problemas. Pero de la mano del Dios poderoso, nunca nos va a soltar, hermano. Aunque esté con lucha, Él nos ha prometido que va a estar al lado de nosotros. No dijo que va a estar lejos, mirándonos de lejos. Dice que Él estaría con nosotros al lado. O sea que la urgencia, hermano, de estos días de cambiar nuestra vida. ¿Quién nos va a cambiar? Es el Espíritu Santo, hermano. Y antes que Jesús venga, va a ser derramada la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía se va a ver en todo el universo, hermano, en todo el mundo. Se va a notar diferente totalmente el Hijo de Dios con la gente que vive en el mundo. Y sin embargo, 120 personas predicaron el Evangelio a todo el mundo, hermano. Estaba viendo una historia de un centurión que se arrodilló en la cruz de Cristo, hermano. Y ese centurión fue a predicar en Roma, hermano. Ese centurión que tenía bronca, esa persona que ultrapasó, uno que estaba al lado de él, se le cayó
la sangre de Cristo y agua se le cayó encima. Y dice que esa persona fue un hombre del mundo, un hombre que despreció la cosa de Dios. Fue llamado para la urgencia, para bendecir a otros. Tremendo, hermano. Y queremos que el Evangelio nos siga acompañando en estos días, ¿sí? Efesios. Vamos ahí a Efesios. Efesios. Hasta luego. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya te Te esperamos el sábado. ¿El sábado a qué hora? Espera que te lo diga. 11. A las 11. ¿A las 11? Sí, Bueno, 11:30. 11:30. Empieza a 11:30. Pero a las 11 ya podés terminar. bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Igualmente, que estén bien. Efesios. Efesios. Efesios 1:4. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Amén. para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Qué tremendo, ¿no? Qué pregunta fuerte, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿no? Como dice, antes de la fundación de la tierra, ya nos ha escogido, hermano, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ella. La santidad, hermano, se busca diariamente. Diariamente, hermano. Por eso dice Efesios que va a venir a buscar a una iglesia gloriosa. Y hermano, nuestra humanidad va a ir perfeccionando, cada día va a ir transformando nuestra vida para que seamos una iglesia santa y sin mancha delante de ¿qué? De nuestro Salvador. Y él dice, ¿no? Él dice que nosotros, hermano, como durante que tuvo en esta tierra Jesucristo, fue un hombre, hermano. No fue de otro planeta, no, fue un hombre que sentía como nosotros. Y sin embargo, él fue sin defecto, un hombre sin pecado. Pero nosotros tenemos esa contaminación de pecado en nuestra vida. Pero también dice que cuando nosotros somos bautizados, nacimos una nueva criatura, ¿cierto? Y a esa que tenemos que alimentar, hermano, a esa nueva criatura que la palabra de Dios nos anima, que cada día seamos mejor, hermano, que no seamos peor que el otro, no, hermano. Dios nos ha puesto para que seamos luz en esta tierra. Y esto vamos a ir, el Señor va a ir cambiando, yo no sé a qué inmensidad Dios me cambió. Esto ya van a decir la gente de afuera, como yo era antes y ahora como soy ahora. Eso solamente Dios sabe también cómo Dios nos va cambiando, hermano. Pero vamos a la palabra de Dios, hermano. Hay en 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2 dice. Miren lo que dice ahí. Amén. Dice así. Porque en celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un celo de esposo, para presentaros una virgen pura a Cristo. Tremendo, ¿no? Dios cuando llama a su iglesia debe ser una mujer pura, una iglesia pura. Y bueno, eso cada uno de nosotros tenemos que sacar conclusión.
de cómo estamos delante de Dios, ¿cierto? Y dice que Dios llama a su pueblo, no, Dios llama porque en celo como celo de Dios, pues os desposado como una sola esposa, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que la iglesia en estos últimos tiempos debe ser una iglesia, ¿cierto? Una virgen pura. Y sabe, hermano, estaba la otra vez leyendo la palabra de Dios y dice, ¿y cómo vamos, si miramos que Jesús dijo que la prostituta van adelante en el reino de los cielos? ¿Cómo entendemos esto, hermano? ¿Cómo entendemos? Porque cuando Cristo llega a esa vida, transforma y cambia, hermano, eso es lo que quiere decir. Esa mujer que fue despreciada de persona, Cristo lo toma como una iglesia virgen, pura, porque ella es la que va adelante, hermano. Hay cosas que realmente la palabra de Dios no está diciendo que vos tengas un problema. No, vas a tener lucha en tu casa, afuera, con tu esposa, con tu vecino, pero realmente, hermano, nosotros tenemos que demostrar que somos una iglesia diferente, un hijo de Dios. ¿Sabe, hermano? Ahí donde yo vivo, ellos saben que nosotros somos cristianos. Y realmente, bueno, yo hago lo que tengo que hacer. Cuando mi vecino tiene problemas, voy y le ayudo. Ellos saben todo, hermano. Somos en ese lugar, no, mira, varios, hermano. Si es que caemos, ¿no? O qué decimos, o cómo hablamos. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y así tenemos que hacer, hermano, en todos lados. Así como nos conocen ahí en ese lugar, debemos ser conocidos como hijos de Dios en todo lugar. O sea que la iglesia, Cristo va a venir a buscar a una virgen pura, ¿sí? No quiere decir con eso que somos despreciados, no, de ninguna manera, hermano. Dice Hebreo 10, vamos a Hebreo 10:23. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, sí. ¿Qué dice? Mantengamos firme. Mantengámonos firme, hermano. Firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él dice, porque fiel es el que no prometió, hermano. Mantengámonos a veces, hermano, se nos complica, no desanimamos, no queremos venir, ¿cierto? Y eso Satanás pone en nuestra vida, hermano. Pero acá dice, mantengámonos firme, mantengámonos siempre, ¿no? Mantengámonos la esperanza, porque Él es fiel que nos prometió. Él es fiel, hermano. Y cuando tenemos esta lucha, el Señor está a nuestro lado. Urgencia de cambiar, hermano, sí tenemos que cambiar. Dice que el Señor no tarda su promesa. El Señor, hermano, no tarda, Él va a venir. A veces muchos lo tenemos, decimos, no va a venir, pero muchos murieron con esa promesa, hermano. Y Él no tarda su promesa, Él va a volver, hermano. Y cada vez vemos más que Jesucristo vendrá en esta generación, hermano.
Yo creo que venga en esta generación, hermano. Y todos queremos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios que dice que ni el hombre ni nadie sabe su regreso, pero sí sabemos a través de los acontecimientos, de lo que está ocurriendo en el mundo, sabemos que está cerca su promesa, ¿cierto? Que va a venir a buscarnos, hermano. Para eso debemos prepararnos. Tenemos una urgencia de prepararnos cada uno de nosotros. ¿Cómo me va a hallar el Señor? ¿Cierto? ¿Me va a hallar peleando con mi esposa? ¿O me va a hallar peleando con mi hermano? No, hermano, tenemos que prepararnos en todos los sentidos, hermano. Y importante, hermano, Mateo, vamos a Mateo. Mateo 22. Mateo 22, 8 al 10. Y mire lo que dice en la palabra de Dios. Entonces dijo a sus siervos: la boda, a la verdad, está preparada, hermano. Pero los que fueron invitados no eran dignos, hermano. Y dice el 9: y pues y salí. Y fue a la salida de los caminos, llamad a la boda a cuanto haléis, dice. El 10. Entonces salieron los siervos por el camino y reunieron a todos, dice, a todos los que hallaron, dice, tanto como malos y buenos, dice. Y a la boda y se llenó de invitados, hermano. Mucho mensaje escucho, hermano. Pero hay uno que dice: nosotros solamente tenemos la verdad. Nosotros somos los que tenemos la verdad, dice. Y no es así, hermano. Fueron invitados a la boda y lo rechazaron, hermano. Ustedes si leen todo en su casa, la parábola de la fiesta de la boda. Dice que fueron invitados esa gente, pero lo rechazaron, hermano. Pero entonces ahí dice que salieron por el camino e invitaron a todos, bueno y malo. O sea que los últimos tiempos, hermano, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál va a ser la iglesia del Señor, hermano? Pero se va a ver cuál va a ser la iglesia del Señor. Y no lo que diga la persona, ¿no? Porque la Biblia habla de que los últimos tiempos va a ser el amable Espíritu Santo y va a ser transformado esa persona, hermano. Muchas de ellas se creen que dicen: no, tenemos la verdad. Y sin embargo la Biblia habla de que esa iglesia a veces puede caer, y puede caer muy fuerte, hermano. Muy fuerte puede caer. Pero el Señor, ¿cierto?, va a llamar a su iglesia. Vamos a leer Daniel. Vamos a ir a la carta de Daniel. Daniel 10. Vamos a la carta de Daniel 10. 10:8. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba viendo? Una visión, Daniel, ¿no? Y lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Y no le quedó fuerza, dice, hermano. Nosotros a veces, como Daniel,
a veces no nos queda fuerza. No queremos venir a la casa de Dios, es normal eso a veces, hermano. Pero Daniel dice, quedó sin fuerza, dice. Y dice que quedó sin fuerza en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron, desfalleciendo, dice. Pues me abandonaron totalmente la fuerza que uno a veces tiene, ¿es cierto? Y en este último tiempo no va a la iglesia. La iglesia es una apostasía total, hermano. Y la iglesia de Dios entró en la apostasía. Y a veces pasa estas cosas, hermano. Pasa estas cosas. Pero vamos a leer Daniel 9:20. Daniel 9:20. ¿Quién quiere leer? Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Cuando sucede esta cosa, tenemos que hacer como Daniel. ¿Cuántas veces, hermano, oraba Daniel? 3 veces por día, dice. Y hermano, dice acá, aunque estaba hablando, ¿qué dice la oración que es? Hablar. Aunque estaba hablando, dice, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramar mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Acaso Dios no escucha nuestra oración, hermano? ¿Cuántas veces tenemos que orar? Creo que Efesios o Gálatas dice orar sin cesar. No está diciendo, pero Daniel era un hombre de Dios, y él buscaba 3 veces por día y quedó sin fuerza, hermano. Dice, aún estaba hablando, la oración de hablar, conversar con Dios. Y en estos últimos tiempos, hermano, que nos cuesta orar. Y no es solamente, Daniel dice que se arrodilla 3 veces por día. Un buen principio, ¿no? Y para que seamos nosotros una iglesia sin mancha, sea santa, una iglesia gloriosa, tenemos que orar más, hermano. Yo creo que la urgencia de prepararnos, orar, porque estos tiempos malos que vienen, ¿quién soportará, hermano? Estaremos en pie cuando el Señor venga. Y Daniel oraba, hermano, oraba por el pecado de él y pedía por el pecado de su pueblo. ¿Quién era Daniel? Era un siervo de Dios, del Altísimo, hermano. Era un siervo como nosotros, un siervo que fue llamado especialmente para la profecía de los últimos días, hermano. Y nosotros, Daniel es mejor que nosotros. No, hermano, fue como nosotros. Y nos da un ejemplo de lo que Daniel hacía con su vida. Daniel se preparaba todos los días, hermano. Y Dios utilizó a esa persona como puede utilizarlo nosotros. Es que, hermano, Dios nos ha llamado para que seamos nosotros una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, hermano. Pero la naturaleza de este cuerpo no debilita eso. ¿Por qué? Porque no faltará a lo mejor más oración, más estudio en la palabra de Dios. Porque eso es, hermano, que no debilita. Pero sí importante, Corintios, vamos a ir a Corintios, hermano. 1 Corintios 15, que la iglesia del Señor debe estar preparada para cuando Él venga, hermano. Y que nos va a hallar preparados, hermano. Vamos a estar preparados para irnos al cielo, hermano.
Y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Dios nos anima a que nosotros sigamos buscando lo de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Efesios, 1 Corintios 15, 50 y 50 al 52. Dice así: pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermano, Cristo quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar. Antes que Cristo venga, este cuerpo que tenemos, hermano, naturaleza, ¿no? Nacimos en naturaleza de pecado. Pero este cuerpo va a ser transformado antes de irnos al cielo, hermano. Primero los muertos en Cristo serán transformados. Y dice la palabra de Dios que nosotros, antes que subamos al cielo, este cuerpo va a ser transformado, hermano. Y esa transformación sería glorioso ante los ojos de Dios. Antes para la promesa que el Señor nos había prometido. Dice que en un abrir y cerrar de ojos no va a transformar, hermano. Y vamos a leer otro versículo, que siendo hombre fue llevado al cielo, hermano. Santiago, vamos a ir a Santiago, hermano. Santiago 5:17. Y mire lo que dice Santiago 5:17. Si a este hombre fue llevado. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, dice. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, hermano. Era hombre sujeto como nosotros, hermano. Y dice que Elías fue llevado al cielo. Dice que Dios le llevó en un carro de fuego. Tremendo, eso dice la Biblia, ¿no? Que fue llevado, fue traspuesto al cielo. ¿Fue transformado Elías? Sí, hermano. Para entrar en el cielo, yo creo que fue transformado, hermano. Y era hombre como nosotros. Oró fervientemente, dice, y nos llovió por 3 años y medio, hermano. Por 3 años y medio. Puede ser que nuestra oración esté flojeando, hermano. Puede ser que nuestra oración no esté llegando al cielo. Y sin embargo la Biblia dice que Dios escucha nuestras oraciones, escucha todas nuestras peticiones, hermano. Si oramos fervientemente por este lugar, que Dios va trayendo a la persona, y tenemos que salir a llevar nuestro volante, hermano. El sábado pudimos, porque el sábado está medio feo, increíble, no está agarrando. Pero esta Semana Santa, ¿no? Muchos trabajan por las almas. Podamos repartir ese volante que tenemos, hermano. Estos días especiales para mucha gente que no conocen de Dios, se arrima a estos lugares. Y hermano, nosotros fuimos llamados para que nosotros podamos compartir. Si este hombre fue llevado al cielo, hermano, con todos sus
problemas como nosotros, también la promesa de Dios está para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a leer San Juan. Vamos a leer dos versículos más y vamos a ir terminando, hermano. San Juan 3. San Juan 3, 29 y 30. San Juan 3, 29 y 30. ¿Quién la quiere leer? Sí, Dani. San Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Qué lindo, hermano. Hermano, dice que el esposo, dice, él que tiene a la esposa, el esposo dice, pero el amigo del esposo, el que está a su lado, la oye y se goza, dice, grandemente del esposo. Por eso mi gozo está completo, dice. Es necesario que él crezca y yo disminuya, dice. Qué lindo, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos que disminuir, tenemos que el Señor crezca en nuestra vida. Y nos ponemos contentos cuando el hermano va creciendo en gran manera, ¿cierto? Porque el esposo se goza de todas estas cosas. Pero vamos a terminar con Isaías. Vamos a leer la carta de Isaías, hermano. Isaías 61:10. Y dice así la palabra. Y dice esto, así dice, vamos a terminar con esto, hermano. Isaías 61:10. Dice que en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió de vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, dice, y como novia adornada para su joya. Hermano, el esposo va a venir a buscar a su esposa. Dice, de gran manera nos vamos a gozar, hermano. Cuando ese esposo aparezca, vamos a gozarlo, hermano. Y nos vamos a gozar no en esta tierra. Dice la palabra de Dios que nos vamos a gozar en el cielo por 1000 años, hermano. ¿Quién quiere estar ahí? Yo quiero estar presente, hermano. Queremos estar presentes en esa boda del esposo. Porque él va a venir a buscar a su esposa, hermano. Pronto vendrá a buscar a su esposo. Para eso tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Estudiando la palabra de Dios, orando y dando un volante por ahí. Hermano, ese es que Dios nos mandó. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que el esposo está presto de venir a buscarlo, hermano. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que estemos preparados cuando el esposo venga a buscarnos. Hermano, que Dios lo bendiga, ¿eh? Amén. Amén.